Reddit pregunta: ¿cuál es la historia más aterradora que conoces que sea 100% cierta? Yo lo llamaría más espeluznante que aterrador, pero la amiga de mi mamá tenía una casa pequeña y vivía sola. Notó cosas raras, una tanda de sopa que se acababa más rápido de lo habitual, faltaban huevos, toallas húmedas en el cesto cuando no había usado ninguna, platos extra en el lavavajillas, etc. Esto continuó durante meses, pensó que estaba simplemente siendo olvidadizo. Un día escuchó unos golpes en su ático y fue a investigar. Encontró algunas viviendas improvisadas, radio pequeña, hornillo, saco de dormir, almohada, envoltorios de comida, etc. Llamó a la policía que acudió a vigilar el lugar. Terminaron atrapando a un vagabundo trepando a un árbol, tratando de colarse por la ventana de su ático. Había estado haciendo esto casi a diario. Él esperaría a que ella fuera a trabajar, luego bajaría las escaleras y se serviría comida y comodidades. La parte divertida de esta historia es que se conocieron durante la terrible experiencia y el tipo fue muy respetuoso, pero no tenía suerte. Ella no presentó cargos, sino que lo dejó mudarse, lo ayudó a conseguir un trabajo y vivió en el ático hasta que se recuperó. Mi mamá conducía y un tipo salió corriendo en la carretera, así que se detuvo para no atropellarlo. Era de noche, así que estaba bastante oscuro afuera, y otros 3 hombres emergieron del bosque alrededor, todos tratando de usar las manijas de las puertas de su auto para entrar. Por suerte, ella lo cerró con llave y aceleró hasta el pueblo más cercano. Recuerda siempre cerrar el auto con llave después de arrancarlo, porque si no estuviera abierto quién sabe qué le habría pasado. El jefe de mi amigo compró un Audi A4 Convertible cuando eran nuevos interesantes. Uno de los temas de conversación fueron los aros enrollables emergentes que estaban ocultos a menos que los enrollaras. Unos meses después de comprarlo, pudo probar esos aros antivuelco, ya que perdió el control y patinó por una pendiente empinada de unos 10 metros, 35 pies, de profundidad. Los aros hicieron su trabajo y sobrevivió solo con cortes y rasguños de los arbustos que había atravesado. El auto terminó en el camino correcto y él salió, caminó de regreso por el banco hasta el costado de la carretera y luego llamó por teléfono a la policía para informar del accidente. Mientras estaba allí, el conductor de un coche que había presenciado el accidente se acercó a hablar con él. El otro conductor se acercó por detrás y le preguntó si se encontraba bien. El jefe de mi amigo se giró para responder y cayó muerto. Su cuello había sido fracturado, pero estaba en una sola pieza hasta que giró la cabeza, cuando le cortó la médula espinal. Varios asesinatos por tortura son probablemente las cosas más horribles sobre las que he leído. Junko Furuta, que era una chica perfectamente normal hasta que fue secuestrada en la calle por una pandilla sin ningún motivo, puramente lugar equivocado, momento equivocado, según fuentes japonesas, y violada y torturada de manera inimaginable hasta la muerte durante 44 días. Kiki Camarena, una agente de la DEA en México que fue secuestrada por el cartel de Guadalajara y torturada hasta la muerte durante unos 3 días. Su historia es el foco central de la serie Narcos, México, pero por lo que he leído, su muerte fue aún más brutal de lo que creen. Un detalle consistente en ambos es que trajeron a un médico para reanimarlo en numerosas ocasiones cuando estuvo demasiado cerca de la muerte, y mantenerlo consciente para que no se desmayara por el dolor. Kellyanne Bates, quien fue cuidada desde muy joven por un cabrón que finalmente la mató lentamente en el transcurso de aproximadamente un mes en su departamento. Sus heridas fueron tan horribles que el jurado en el juicio del hombre tuvo que buscar asesoramiento. Por ejemplo, le faltaban ojos y tenía heridas de arma blanca en las cuencas. Sylvia Likens, cuyos padres la dejaron al cuidado de una mujer que, tanto personalmente como con la ayuda de sus hijos y sus amigos, degradó, torturó y mató durante varios meses. El asesinato de Hello Kitty en China, donde un hombre y su novia de unos 13 años secuestraron a una prostituta que supuestamente le había robado, a pesar de que las fuentes dicen que ella le había devuelto los intereses, la torturaron hasta la muerte y luego metió su cadáver en un juguete de Hello Kitty. La bebé Brianna, una recién nacida cuya madre, padre y tío la torturaron y violaron desde el momento en que la trajeron a casa desde el hospital hasta el momento en que murió. Baby P, un niño británico cuya madre
Dejó que su novio lo torturara hasta la muerte. Su espalda se rompió en sus últimos días de vida. Honestamente, hay tantos terriblemente iguales entre sí, que podrías enumerarlos todo el día. Artemus Pyle, el baterista de Lynyrd Skynyrd, sobrevivió a un accidente aéreo y caminó hasta una casa cercana solo para recibir un disparo del propietario. El dueño de casa vio a un hombre de pelo largo ensangrentado y le dio alas. Pyle también sobrevivió y se recuperó por completo. Una amiga de la universidad desapareció de una fiesta en otra universidad en la ciudad, a 40 kilómetros al norte de nuestra escuela. Había llegado con otra amiga que creo que había conducido. En algún momento se separó para jugar al hoyo de maíz o algo así y luego, inexplicablemente, desapareció. Las llamadas telefónicas fueron al buzón de voz, llamaron a la policía, pero ella simplemente estaba desaparecida. Unos 10 días después fue encontrada por un hombre sin hogar que la vio arrastrarse hasta una parada de autobús en la ciudad, pidiendo ayuda. Se había roto una pierna y un brazo y se encontraba en muy mal estado. En la fiesta, bastante grande, le drogaron la bebida en secreto y luego un grupo de hombres se la llevaron a su vehículo. La llevaron a un apartamento donde la drogaron, la violaron repetidamente y la encerraron en una pequeña habitación con un balde para usarlo como baño. En un momento dado, después de que le inyectaran heroína y la violaran, de alguna manera, logró convencer a uno de sus captores para que le permitiera usar el baño real para limpiarse. Este baño tenía una pequeña ventana al exterior, y con la ducha abierta, logró salir y cayó desde el tercer piso hacia un gran seto, arbusto. Desde allí se arrastró desde el complejo de apartamentos hasta la carretera y la parada de autobús, donde el vagabundo la vio y llamó a la policía. Muchos autos se detuvieron al verla, lo que hizo que sus cautivos no pudieran recapturarla. Posteriormente, 3 hombres fueron arrestados por el crimen después de que las cámaras de vigilancia permitieran a la policía localizar el apartamento desde el que saltó. Regresó a nuestra universidad. Casi 2 años después, se graduó y se convirtió en enfermera. Obviamente, estaba traumatizada, nunca volvió a fiestarse, llevaba un arma a todos lados que podía y de alguna manera siguió adelante con su vida. Fue una historia aterradora que ninguno de nosotros olvidó jamás. Ella era una estudiante de primer año de 18 años cuando ocurrió el incidente. Ed Kemper asesinó a mujeres universitarias porque su madre trabajaba en una universidad y afirma que quería destruir todo lo que ella amaba. Luego, asesinó a su madre y la decapitó, violó su cabeza y su cuerpo, puso su cabeza en un estante y le gritó durante horas. Esa es la parte que me aterroriza. Luego asesinó a su mejor amiga y se entregó. Contó toda la historia en detalle, llorando. Cuando mi tía tenía unos 16 años, trabajaba en una tienda de comestibles y tenía un jefe de 20 y tantos años. Un día llamó a la casa y le rogó que se escapara y pasara el rato con él. Lo estaba considerando porque era su jefe y no quería decir que no. Mi madre, que es 2 años menor que ella, siempre tiene esos instintos increíblemente acertados. Tuvo uno esa noche y le rogó a mi tía que no saliera con él. Afortunadamente ella escuchó a mi mamá y le dijo que no, lo que lo enojó mucho. Terminó saliendo esa noche y conociendo a otra chica. La llevó a unos acantilados, la violó y la empujó. De alguna manera ella sobrevivió a esto y logró que lo enviaran a prisión. Siento mucha pena por esa niña y estoy muy agradecida por mi mamá y sus instintos. Confía siempre en tu instinto. No es tan aterrador como algunas de las historias aquí, pero me horroricé bastante cuando mi papá me contó la historia. Hay algunas casas realmente grandes en el bosque de mi ciudad natal. Uno de los propietarios salió a beber con sus amigos y se dio cuenta de que había olvidado la llave de la puerta. Cuando llegó a casa, entonces decidió simplemente subir la puerta. Mientras subía en estado de ebriedad, resbala y una de las púas de la puerta le perfora la pierna. Estaba colgado allí, pero tenía demasiado miedo para llamar a su esposa, ya que estaba seguro de que ella simplemente abriría la puerta automática desde el interior de la casa y dado que era una de esas puertas que se desliza hacia un lado, simplemente le arrancaría la pierna si lo hiciera. Estuvo colgado allí toda la noche hasta que su esposa se despertó, lo vio y llamó a los bomberos. Mi papá, que es uno de los bomberos que se presentó, dijo que tuvieron que cortar la púa para sacarlo. Imagínense colgado de su propia puerta toda la noche sin poder pedir ayuda.
Esto es de Sudáfrica. La mujer se llama Alison Botha y fue secuestrada, violada y luego estrangulada hasta que se desmayó. La llevaron a una zona apartada, la apuñalaron 30 veces en el abdomen y 16 veces en la garganta y la dejaron por muerta al costado de la carretera. Tuvo que usar su camisa para mantener sus órganos dentro de su cuerpo y sostener su cabeza debido a un músculo dañado en su cuello, y procedió a arrastrarse hasta la carretera donde finalmente fue vista y rescatada. Ella sobrevivió al ataque y ahora creo que da charlas motivacionales. Pasé mis primeros 10 años en Nueva Delhi. En aquel entonces, encontrábamos mujeres muertas, quemadas con ácido o prendidas fuego, y era muy normal. Como, oh mira, otro de esos casos de dote en los que su familia no le pagó suficiente dinero al marido y la mataron. Muchos años después revisé esos recuerdos y me di cuenta de lo loco que era en realidad. Me había olvidado por completo de todo eso. El conductor de uno de los semis que llevamos en el comercio murió en el camión. La zona de dormitorio es una litera, con un colchón que se puede levantar y debajo hay un asiento y una mesa. Así que durante el día se monta un dinette, y por la noche, tiras de una palanca y bajas la litera para dormir. Bueno, algo pasó y la litera se volteó mientras el conductor dormía y lo inmovilizó contra la pared. No pudo lograr que cayera y se asfixió. Estuvo atrapado allí durante unas 12 horas. Alguien había notado que estuvo estacionado por un tiempo inusualmente largo para el tipo de entregas que hacía. La empresa que construyó la litera hizo algo en la litera para que eso no volviera a suceder y supuestamente retiró todo ese estilo de litera. Trabajé para U-Haul cuando tenía 18 años y estaba ubicado frente a un club conocido por ser muy cutre. Llegué a abrir una mañana y era común que la gente llamara a la puerta con la esperanza de llegar temprano y recoger su camión. Ese día escucho frenéticos golpes a la puerta. Todavía estoy allí solo, así que me sobresalté un poco. Miro y hay una mujer, completamente desnuda, cubierta de lo que parece sangre. Llamé a la policía, agarré una de las mantas de mudanza y salí para cubrirla. Olía muy mal y estaba hecha un desastre. Terminó siendo sangre y su propia mierda con la que estaba cubierta. Más tarde, descubrí que la drogaron en el club esa noche o temprano en la mañana, la violaron y la dejaron desmayada en el callejón. Era simplemente una situación jodida y surrealista en la que estar involucrado. Estaba en un motel de mierda, la habitación tenía chinches. Estaba demasiado cansado para ir a la recepción. Solo necesitaba llegar hasta la mañana. Dormí en la bañera. Horas después escucho que alguien entra por la ventana. Tenía un cuchillo grande conmigo y salí corriendo a la habitación para encontrar a un hombre en medio de mi ventana. Nos miramos fijamente durante un rato en estado de shock. Creo que ambos estábamos asustados. Luego dice, ¿esta es tu habitación? Yo digo, sí, este es mi hombre de habitación. Más miradas. Luego, lentamente, comienza a retroceder mientras me maldice por dejar la ventana abierta y no esperar que él entrara. Mi amigo tropezó y cayó a las vías, aterrizando de cara en el tercer carril. Nos quedamos allí en absoluto shock porque pensamos que estaba muerto, pero luego dijo, puedo moverme. Me electrocutarán. Le dijimos que se moviera. Al instante y lo hizo, lo sacamos de las vías y nada menos que 2 minutos. Después pasó un tren a toda velocidad. Creo que el tercer riel se encendió. Segundos después de que su cara se desprendió. Sé que a mucha gente eso no le da miedo, pero para mí lo fue porque habría perdido a un amigo cercano cuando tenía 12 años. La historia de Mary Vincent siempre me llama la atención. En 1978, Mary, de 15 años, hacía autostop. Un hombre llamado Lawrence Singleton la recogió. La violó brutalmente y finalmente la obligó a salir del auto. Ella planeaba correr, pero él se dio cuenta y le cortó ambos brazos. La arrojó a una zanja, barranco y la dejó morir. Rellenó sus muñones con barro para detener el sangrado y pasó toda la noche arrastrándose. Finalmente llega a la carretera y comienza a caminar, desnuda y cubierta de sangre. El primer coche que la vio se alejó a toda velocidad asustado. El segundo coche era una pareja de luna de miel. La recogieron y ella sobrevivió. Esta es una historia de mi ciudad natal que se quedó conmigo. Sucedió, literalmente a la vuelta de la esquina de donde crecí, tal vez a 2 minutos. En auto, Judy Kirby asesinó a 6 niños y un adulto al conducir.
intencionalmente en sentido contrario en una carretera dividida en un intento de suicidarse. Había sido hospitalizada por depresión, pero acababa de terminar una relación con el hermano de su ex marido y, según algunos informes, estaba involucrada en el tráfico de drogas y temía un arresto inminente. Recogió al hijo de su hermana, que ese día celebraba su 10º cumpleaños. Luego subió a sus 3 hijos al coche, supuestamente para recoger un regalo para el sobrino. En cambio, desapareció con el coche lleno de niños. Poco tiempo después, comenzaron a llegar llamadas al 911 sobre un automóvil que iba en sentido contrario por la carretera a gran velocidad. Llegaron unos 90 segundos antes de una colisión frontal con otro vehículo, conducido por un padre con 2 hijos y otro niño que los acompañaba en el viaje. El choque aniquiló a ambos vehículos. Los únicos supervivientes fueron la propia Kirby y el niño que viajaba en el otro coche. Había pedazos de niños por toda la carretera. Fue sentenciada a 215 años de prisión. Mi papá y algunos amigos se emborracharon y salieron a dar una vuelta por algunas carreteras secundarias e iban tan rápido como lo haría el camión. Cuando eran adolescentes, mi papá estaba un poco menos borracho que los demás, y finalmente exigió que lo dejaran salir. Se detuvieron y él y otra chica salieron. Él y la niña comenzaron a caminar hacia la ciudad mientras los otros 3 aceleraban en dirección opuesta. Bueno, a menos de 1 milla de la carretera desde donde salieron hay una curva extremadamente cerrada, que se perdieron y chocaron contra un árbol, acercándose bastante a los 3 dígitos millas por hora. 2 de ellos murieron en el impacto y la única razón por la que el tercero sobrevivió es porque se estrellaron frente a una casa donde vivían 2 médicos. El sobreviviente quedó paralizado y perdió una pierna y parte de su brazo y estuvo 8 meses en el hospital, muriendo. Esto fue en los años 60, por lo que la atención médica no era lo que es hoy. Cuando obtuve mi permiso por primera vez, mi papá me llevó a esa esquina para explicarme la importancia de conducir con seguridad. Se me puso la piel de gallina por lo cerca que estaba de estar en el camión. Dijo que el padre del conductor consiguió que lo que quedaba de la camioneta quedara colgado en el centro del pueblo durante meses después para que fuera una advertencia para todos. Hace años, mi ahora esposo trabajaba para una empresa de lavandería industrial. En su oficina central cuando ocurrió un desastre de relaciones públicas que también arruinó mentalmente a varias personas. Su empresa recogió ropa sucia de grandes hospitales y empresas de tipo médico, por ejemplo, residencias de ancianos, etc., y la limpió. Puede imaginarse el tipo de limpieza intensa, lejía, ebullición, etc., necesarios para eliminar ese tipo de contaminantes biológicos. Un día, un carrito de lavandería pasó por el ciclo habitual de blanqueo y ebullición antes de caer en una cinta transportadora para ser clasificado para secado, prensado cuando se escuchó un grito horrible. El cuerpo de un pequeño recién nacido había sido descubierto enredado entre las sábanas, había sido cocido. Los trabajadores de la lavandería estaban angustiados, hubo que cerrar todo el lugar, llamaron a la policía y rastrearon la lavandería hasta el hospital para descubrir lo sucedido. Resulta que un bebé, afortunadamente en cierto modo, había nacido muerto y había sido dejado en la cuna esperando ser llevado a la morgue del hospital después de que los padres se despidieran y lo cubrieran con una manta, pero de alguna manera una de las enfermeras no se había dado cuenta. Solo en el turno era la mejor suposición, así que simplemente recogí toda la ropa de cama de la cuna y de la cama en la sala de partos con el cuerpo atado dentro y la vacié en el cesto, carrito de ropa sucia. Las otras enfermeras, padres asumieron que el bebé había sido recogido por la morgue para ser almacenado en espera de sus decisiones funerarias. Se descubrió que la lavandería no era la culpable, pero los padres quedaron devastados y el hospital recibió muchas críticas. Los pobres trabajadores de la lavandería que descubrieron el cuerpo terminaron recibiendo asesoramiento antes de renunciar. La lavandería modificó su práctica para vaciar individualmente cada cesto de ropa en las máquinas industriales en lugar de simplemente volcarlos para evitar que algo así vuelva a suceder. Una mujer llamada Joyce Vincent murió sola en su apartamento en Londres y no fue encontrada durante 2 años. Solo fue descubierta porque los alguaciles vinieron a desalojarla de la propiedad y en su lugar encontraron su cuerpo descompuesto en forma de medio esqueleto. La televisión había estado encendida.
y las ventanas abiertas durante 2 años. A pesar del olor y el ruido que emanaba del apartamento, nadie había llegado antes a encontrarla. Debido al estado en el que se encontró su cuerpo, solo pudieron identificarla comparando sus dientes con una fotografía de ella sonriendo. Como básicamente no quedaba ningún cuerpo para estudiar, nadie sabe cómo falleció. Sus amigos suponen que fue desde un asesinato hasta un ataque de asma, pero nadie podrá saberlo. Jamás. No es la historia más aterradora en términos de su crueldad. Algunos cuentos en este hilo me han dado náuseas, pero pensar que alguien puede morir solo y no ser encontrado por su familia o amigos durante tanto tiempo, especialmente en una ciudad tan densamente poblada, me aterroriza. Gracias por ver el video. Si tienes una historia que contar, no dudes en comentarla aquí abajo.